Bueno, buenas tardes. Como les había comentado anteriormente, pues vamos a realizar una grabación de un video donde ustedes pues me dan su autorización, consentimiento informado para la toma del video y lo que ustedes vayan a responder dentro del mismo. Entonces, me indican si me autorizan. Sí, listo. Entonces, les voy a pasar la hojita para que por favor la diligencien y ya en un momento la recogemos. Listo. Entonces, la pueden diligenciar y ya continuamos. Solo firmamos abajo. Sí. ¿Fecha de hoy? Sí. Hoy es 22. Sí. Entonces, ¿cuál es el objetivo pues, del video? Conocer la percepción que tienen las personas colombianas respecto a los migrantes, específicamente venezolanos. ¿Sí? La teoría que elegimos es la psicología de la liberación. ¿Por qué elegimos esta teoría? Bueno, la elección de la psicología de la liberación como enfoque teórico para abordar este tema de los migrantes se fundamenta en su capacidad para manifestar el análisis individualista tradicional de la psicología y enfocarse en las raíces estructurales y sociopolíticas que prolongan la exclusión y la desigualdad. Según Martín Baró, la psicología de la liberación no solo busca comprender las experiencias subjetivas de los individuos, sino que también pretende transformar las condiciones de opresión que las generan. Este enfoque resulta especialmente pertinente para trabajar con migrantes, quienes frecuentemente enfrentan doble carga: las adversidades que los obligaron a dejar su lugar de origen y las dinámicas de rechazo, discriminación y marginación que enfrentan en las comunidades receptoras. La psicología de la liberación propone cuestionar las dinámicas de los migrantes al posicionar esto como un fenómeno político, en el que las decisiones individuales están condicionadas por sistemas de poder y explotación. Martín Baró argumenta que este análisis permite no solo visibilizar las condiciones de opresión, sino también empoderar a las comunidades para que sean agentes activos de cambio en la construcción de sociedades más inclusivas y solidarias. Asimismo, este enfoque enfatiza la importancia de rescatar la voz y la dignidad de los migrantes, quienes con frecuencia son deshumanizados en los discursos públicos. Desde el enfoque de la psicología de la liberación, el migrante no es visto como un otro extraño o una carga, sino como un sujeto con historia, derechos y una riqueza cultural que enriquece a la comunidad receptora. Este proceso de rehumanización no solo ayuda a transformar las percepciones sociales hacia los migrantes, sino que también promueve un sentido de solidaridad y empatía, elementos clave para la construcción de un tejido social más fuerte y equitativo. Por otro lado, la psicología de la liberación ofrece herramientas para intervenir en las dinámicas comunitarias desde un enfoque participativo. Martín Baró insiste en que el psicólogo debe abandonar el rol individualista y convertirse en un facilitador que fomente el diálogo, el análisis crítico y la acción colectiva. En conclusión, la psicología de la liberación es una lección teórica adecuada para abordar el tema de los migrantes, debido a su capacidad para analizar y transformar las dinámicas de exclusión y opresión que afectan a este grupo. Al centrarse en la justicia social, la dignidad humana y la acción transformadora, este enfoque no solo permite entender las experiencias de los migrantes, sino que también ofrece una guía para construir comunidades más solidarias e inclusivas. En un contexto marcado por la desigualdad y la polarización, la psicología de la liberación se erige como una herramienta esencial para trabajar por un cambio estructural y duradero. ¿Listo? De acuerdo pues, a este marco teórico, le realizaré algunas preguntas y pues cada uno puede responder de acuerdo a su perspectiva o lo que ha vivido respecto con los migrantes. ¿Vale? Entonces, la primera pregunta sería: ¿qué estrategias colectivas podrían implementarse en la comunidad para reducir la discriminación hacia los migrantes y fomentar una convivencia basada en la equidad y la solidaridad? Quien quiera puede iniciar. Iniciaría yo. En este caso es como la percepción que se tiene frente a ellos. A veces siempre como que nos encasillamos, o muchas personas lo hacen, en que ellos, digamos que de cierta forma vienen a hacer daño a nuestro país, cosa que no es así. Ellos siempre van a aportar, digamos que de cierta manera, para que
nosotros también en base a eso, pues nosotros empecemos a ver como una forma o a verlos de forma diferente. A veces pienso que no, muchas personas no hacen como lo necesario como por conocer más, o de pronto se basan solo en la necesidad de ellos. Una de las estrategias colectivas que se pueden de pronto establecer son estas alianzas estratégicas que se generan a través de las diferentes entidades para la inclusión laboral, ¿sí? Para darles esa oportunidad a ellos de incorporarse como también de esa manera a la sociedad y pues laboralmente, y mejorar de una u otra manera su calidad de vida. Bueno, yo creo que aunque si bien existe un protocolo para no solo legalización, sino para la regulación del estado migratorio de cualquier, digamos que persona dentro de Colombia, lo que hace falta es programas orientados a la obligatoriedad de cumplimiento de eso, porque el hecho de que haya un programa o un plan que les obligue a cualquier migrante digamos que a seguir una serie de protocolos para ser una persona activa dentro de la sociedad, pues les obliga a que tengan todo un proceso de formación dentro de las costumbres y valores colombianos, así como pues las costumbres y valores locales donde se vinculen, pero también dentro de procesos sociales, comunitarios, laborales, de salud, en donde a veces se ven marginizados, pero también se ven marginizados no por solo, digamos que el abandono de un gobierno, sino porque también por voluntad no acceden o no realizan una gestión de su estado migratorio dentro de un país. Entonces hoy vemos que no tienen sistema de salud, pero no tienen sistema de salud no porque no tengamos las garantías para darles, sino porque ellos no hacen una adecuada gestión de su estado migratorio. Entonces creo que también una de las estrategias que se podrían implementar es esa, un programa de obligatoriedad para cualquier persona que ingrese dentro del país pues tuviese que cumplirlo, que en otros países hoy ya lo vemos, pero que en Colombia pues no tiene un control, un seguimiento, digamos que una obligatoriedad. Bueno, yo creo que partiendo de lo que han dicho mis compañeros anteriormente, el tema de la inclusión laboral, el tema de que existan políticas de obligatoriedad que ayuden o que pues digamos que de cierta forma incentiven a que se preparen los migrantes, eso va a ayudar a que mejore la percepción, como decía mi compañero Alexander, que tenemos hacia ellos. Y es que muchas veces ellos salen de sus países o de un país porque de pronto las políticas o la economía ya no funcionó, pero no quiere decir que no estén preparados. De hecho vienen con carreras, con especializaciones y llegan acá a ejercer trabajos que de pronto no era lo que estaban haciendo allá, ¿sí? Que minimizan su calidad de vida, que no les permiten crecer. Entonces siento que es importante que ellos vuelvan como a tener esa, digamos que se les abra ese camino tanto personal como profesionalmente para que sigan creciendo, y de esa forma pues también nos ayuda a cambiar la percepción que tenemos como colombianos, ¿sí? Que pues, generalmente es negativa, ¿sí? Porque salen ciertos casos o salen ciertas cosas, pero no quiere decir que debamos generalizar esto y que todos los migrantes vengan con esa mentalidad, sino que la mayoría pues debemos ser conscientes que salen del país porque realmente no tuvieron una buena calidad de vida allá. Bueno, yo pienso también que una vez lleguen de pronto aquí a Colombia, lo que decíamos, o sea, se les hagan una capacitación de cómo pueden integrarse al país, de cómo pueden empezar su proceso para ser legales, para que los niños puedan estudiar, porque conozco muchos casos donde le ponen mucho problema a un niño para estudiar. Entonces que los capaciten para que sus hijos no tengan que esperar 1 o 2 años, perder sin que puedan estudiar. Entonces que desde el inicio ellos sepan, de pronto que se hagan espacios de capacitación donde ellos sepan qué es el paso a paso para que ellos puedan empezar aquí a formarse, a sacar su documentación y también igualmente en lo laboral, que ellos
puedan tener como un espacio para que les digan, necesitamos que de pronto estos documentos son los que se les piden a las personas, o de esta manera esto puede ser legal en Colombia sin ningún inconveniente. También creo que pueden haber espacios de pronto en medios, en redes sociales o en noticias, donde hablen de testimonios acerca de los migrantes, de pues a veces el trato que no se les ha dado el correcto, entonces donde ellos puedan también dar esos espacios de lo que tuvieron que sufrir, todo esto, para que también nos sensibilicemos nosotros. Vale, muchas gracias. Bueno, continuando con la siguiente pregunta, ¿creen que los migrantes son responsables de algún problema en nuestra comunidad o en la comunidad o barrio donde ustedes residen actualmente? En este caso creería que ellos es como el mecanismo que ellos, o a lo que ellos están acostumbrados. Ese tema de las costumbres de un país a otro es bastante, digamos que ellos sienten el choque. Entonces a veces ellos de por sí sabemos que lo tenían todo, estaban económicamente muy bien, y llegar de pronto donde un país que como nosotros también tiene muchas carencias y no tenerlas, entonces ellos creen que digamos aquí es permitido todo. Entonces hay muchas cosas que no se pueden o no se permiten, pues a veces no encajan como de una vez en la sociedad, sino es poco a poco que ellos van llegando y se van adaptando. O sea, ¿creerías que ciertos problemas que hay en el barrio o en el lugar donde tú resides son debido a, de pronto, el poder acoplarse los migrantes en el barrio o en la comunidad? En ese caso, pues digamos que muchos de ellos no se alcanzan a adaptar, entonces se tienen discordias entre la comunidad y empieza lo que es el tema de estigmatizar digamos, a esa población. El hecho de que no encajen bien en la sociedad, por decirlo así, hace de que pues, sean un problema, generen un problema. Yo diría que actualmente digamos que en mi comunidad o en los lugares en donde vivo no tienen incidencia en las problemáticas sociales que hay, quizás alineadas a la inseguridad, pero la estigmatización que también y digamos que todo el trabajo que ya también tuvieron desde quizás 2018 en adelante y quizás como hasta hace poco, en donde se asoció un tema de inseguridad a comunidades venezolanas, por ejemplo, hoy tiene la consecuencia de pues, que la mayoría de cosas que suceden se les adjudiquen a ellos, aunque sean incluso los mismos nacionales los que estén haciendo las cosas. Entonces yo diría que en mi caso no, pero que aún socialmente los seguimos viendo atribuidos a ellos, aunque en realidad no sean los responsables actuales de nuestros problemas en temas de seguridad. Pues yo creo que eso de lo que mencionan mis compañeros se debe a lo que, digamos que ellos cuando llegaron acá fue difícil acoplarse, ¿sí? Difícil que ellos aceptaran que pues no eran colombianos, pero sí ciudadanos residentes en Colombia, y como que adaptarse a esas normativas que nosotros teníamos, al tema cultural, ¿sí? A saber cómo era, digamos, el ingreso a un sistema de salud, a un sistema laboral. Entonces eso fue como un proceso de transición bastante largo. Vemos que el día de hoy, 2024, ya estamos viendo que esas incidencias que se presentaron anteriormente, pues ya se están subsanando porque ellos ya se están acoplando como a esas medidas, a todo el tema de digamos, las políticas del país, y yo creo que eso hacía parte del choque cultural. Entonces creo que fue como un proceso de transición, y pues la idea es que estando aquí pues todos ayudemos a construir el país. El tema es que efectivamente, pues como estamos en un proceso de adaptación, tanto ellos con nosotros y nosotros con ellos, porque de alguna manera nosotros los vemos como que vinieron a ocupar nuestro territorio, ¿cierto? Entonces el tema de adaptación es mutuo, ¿sí? Es de nosotros a ellos y ellos a nosotros. Sin embargo, pues no podemos generalizar porque obviamente es una problemática, situaciones políticas, económicas que los trajeron hasta donde están ahora, y que en cierta manera
está la estigmatización. Entonces, básicamente no considero que pues por lo menos en mi comunidad no hay problemáticas alineadas o atribuidas como tales que fueron ellos o son los migrantes, pero sí está el estigma general de que todo lo malo, esos venezolanos, porque es lo que normalmente se dice, ¿cierto? Entonces es más el tema de adaptación por parte y parte, y pues también desde nuestro rol de ciudadanos también de pronto aportar y vivir en ese sentido de comunidad con ellos, de pronto orientarlos, ayudarlos, apoyarlos, decir las cosas se hacen así, o puedes acudir a esto o aquello, ¿sí? De pronto la misma cultura de ellos o la misma situación en la que están no los deja ver un poco más allá de cómo se hacen las cosas aquí, y sí, no tienen obviamente ese conocimiento. Entonces, de pronto en vez de cuestionarlos, podemos es ayudar a orientarnos en su proceso. Bueno, yo creo que de pronto, no sé si en la parte laboral, el trabajo informal, de pronto creo que han habido de pronto inconvenientes en cuanto a un trabajo informal. Alguien quiere de pronto pagar menos a alguien venezolano, a alguien extranjero, porque acepta ese salario que se le está proponiendo. De pronto alguien ya colombiano, alguien ya nacional, ya no acepta lo mismo. Entonces de pronto un poco en el empleo, en el trabajo informal, de pronto sí creo que hay como más inconvenientes con respecto a los venezolanos. Bueno, pues yo creo que de acuerdo a las respuestas que ustedes dan, podríamos como, bueno, específicamente en esta pregunta podríamos concluir que no es un problema que tengamos migrantes aquí, o los problemas que tenemos en Colombia no son específicamente por los migrantes, sino más, yo creo que parte y parte, ¿sí? Porque nosotros como colombianos o quienes habitamos y somos de aquí nacionales, tendemos a estigmatizar, a juzgar y no somos empáticos. Entonces, en parte también creería que muchos de los problemas que se presentan respecto con los migrantes es por falta de empatía de quienes somos nacionales. ¿Sí? Bueno, la siguiente pregunta. Desde el ámbito social y desde su bienestar personal, ¿cómo ha sido su experiencia compartiendo con migrantes? Bueno, el tema de los migrantes, yo siento que, digamos, es más lo positivo que lo negativo. Siempre resalto eso, y muchos de ellos vienen a hacer, digamos, hasta inclusive a crear empresa y con sus negocios que en muchas de las ocasiones tenían la posibilidad. Muchos de ellos llegaron aquí sin nada, pero muchos de ellos llegaron con, digamos, poder adquisitivo y pudieron o generar una empresa o, digamos, traer esa costumbre que ellos traían desde Venezuela y las empezaron a dar acá. Hoy conocemos de que muchos restaurantes son de personas migrantes, de venezolanos. Inclusive hay muchas personas que les gusta pues hasta la cultura o ir a un restaurante que tenga relación, porque la comida es muy diferente a la que nosotros tenemos. Entonces se ha creado, digamos, siento yo que positivamente, y la experiencia que yo he tenido, tengo personas que son conocidas y podría decir siempre que son más los buenos que los malos. Entonces obviamente sí lo va a haber, también como nos pasa a nosotros ya en otros países, que siempre es el colombiano, pero en cierta manera, digamos, es quien produce, siempre va a ser pues la persona migrante, porque en cierta medida llegas a aportar. Entonces para mí siempre siento que hubo como un crecimiento a nivel cultural y también pues el aporte que hacen ellos. Y los que no tienen esos recursos, miran la forma de empezar a crecer, que montan su peluquería, que tienen pues, vienen con sus costumbres y también algunas cosas que pueden aportar en cierta medida a este país. Bueno, yo sí he tenido, bueno, como buenas experiencias, como malas, porque sí me he rodeado de muchísimos venezolanos, amigos venezolanos, y he tenido malas experiencias en el sentido de que yo amo Colombia y mi país para mí es lo mejor,
Entonces esto siempre como que haya venezolanos que de pronto desprestigien el país, que digan cosas, ay no, que eso es feo, no, que no sé qué, no, que la comida es fea, no, que entonces esas cosas como que sí me han chocado, pero también he conocido venezolanos, la verdad ha sido como mitad y mitad, pero siempre he conocido demasiados que no, que el país es muy feo, no, que es la comida, todo, siempre he escuchado lo mismo, pero pues hay una parte que también me ha parecido muy buena para tratar, personas muy bonitas, muy queridas, entonces esa sí ha sido. En mi caso personal, fui conviviendo con personas migrantes. Realmente pues fue un intercambio cultural. Aprendí mucho, ¿sí? Tengo muy buena experiencia con una señora que me colaboró con el tema de servicios en la casa, de servicios de aseo. Y pues también uno aprende a ser como un poco más empático, ¿no? Porque uno antes como que veía esa realidad desde otra perspectiva, ya como cuando convives con alguien que ha pasado por esa situación, pues ya uno aumenta su nivel de empatía, empieza a cuestionarse incluso las decisiones políticas que toman el país, empieza a cuestionarse mucho lo que uno creía que podría ser una realidad. Entonces creo que ha sido una muy buena experiencia y lo importante es que siempre compartamos como con la intención de aprender de los demás, ¿sí? Sea personal migrante, sea personal nacional, pero sí es algo que debemos tener en cuenta. Desde mi experiencia he tenido relación con personal migrante, pero desde la atención a los sistemas de salud. Entonces he vivido, digamos que otro tipo de realidades en donde los niños han sido muy vulnerados, ¿sí? Pero así a nivel de relaciones con personas migrantes, no. Ok, listo. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Consideran que las políticas públicas actuales respetan los derechos humanos de los migrantes? En general, sí. En este caso sí, y digamos que también se evidencia de que ellos en este momento ya pues en base a digamos que la transición que ustedes mencionaban, ya se ven que pues ellos tienen unos beneficios que les ha ayudado en el tema de pues, las personas que carecen, en este caso el tema de los subsidios, de la alimentación, de poder tener pues la educación para sus hijos, digamos que ha venido en evolución. Siento que son más las garantías que ofrece el país que de pronto las carencias que de pronto sigan teniendo en este momento. Sí, yo también creo que a nivel de políticas públicas, Colombia digamos que ha dado un paso importante permitiendo que el personal migrante en general pueda acceder a, digamos que a varios beneficios del Estado colombiano. Y de hecho, pues ese mismo tema de políticas públicas ha permitido que gobiernos del exterior traigan den aportes en dinero y en cuantías para que Colombia, digamos que garantice el cumplimiento de esas políticas públicas. Entonces lo vemos tanto a nivel público como incluso entidades de tipo privado que utilizan esos recursos para que las personas migrantes también tengan beneficios por la política pública. Entonces yo diría que sí. Listo. Pues ya como última pregunta y para finalizar el espacio, ¿cómo describirían la actitud general de las personas en su comunidad hacia los migrantes? Aceptación, empatía, pues con las personas que yo me rodeo ahí en el lugar donde vivo, en mi comunidad, pues eso es lo que percibo, aceptación, empatía, apoyo. Yo sí diría que desde mi perspectiva de mi comunidad no son muy bien aceptados. En donde vivo son más los comentarios negativos y soeces y vulgares hacia ese tipo de población que hacia cualquier otra cosa. Entonces diría que la aceptación es bastante poca. En este caso pues digamos que se debe como analizar la forma y como lo decíamos es el tema de que
como se existe, como la compañera lo mencionaba, a veces la informalidad hace que, digamos, no tengan, digamos, la mejor perspectiva pues, de ellos. Entonces, ya cuando uno ve una persona que, digamos, está constituida con su negocio, entonces es la persona que aporta, pero de lo contrario, pues es lo que, digamos, que tienen como ejemplo en los barrios, y pasa mucho, que la persona informal pasa por cada una de las casas, que va, pues, en este caso, pues, ha pasado de que piden, y pues el colombiano es muy dado a eso, a la ayuda, y eso que a las personas les dan, van y los venden, los cambian. Entonces es cierto que a ellos les falta mucho, digamos, que enfocarse en donde están viviendo, y a veces ellos, digamos, que nosotros lo vemos como un querer, y es lo que yo veo en cada uno de los semáforos. Usted le dice a un colombiano no, y es no, pero para ellos es una obligación. Entonces ellos les falta mucho en ese tema de cambiar ese chip, de que nosotros lo hacemos es por un tema de voluntad, más no que sea una obligación. Digamos que por parte y parte, pero sí, en relación pues es positivo la percepción que tienen en la comunidad. Yo también pues en la comunidad en la que yo pues me muevo más, también he visto mucha ayuda, mucho aporte para ellos. De pronto sí he escuchado comentarios malos, ¿sí? O incluso gente que uno conoce que le hace como un poco de comentarios despectivos o un poco como burlones, pero más que todo es lo bueno que lo malo. En mi caso, en la comunidad de la Primer Rodeo, también digamos que hay de parte y parte, digamos que aceptación, pero también hay un poco de discriminación, y lo he notado por, digamos que puede ser por los sucesos que se dieron cuando inicialmente se generó la migración, ¿sí? Por muchos comentarios o cosas, o en muchas ocasiones salían noticias que pues podría ser cualquier persona, pero cuando decía migrante pues creo que se alarmaba el triple la comunidad. Entonces creo que se generó como ese pánico o miedo, entonces sí hay cierta como resistencia a aceptarlos. Sobre todo lo he visto porque en un caso particular a una persona pues realmente no la dejaron como vivir o pues no le aceptaron un arrendamiento solamente por ser migrante. Entonces ahí también uno se da cuenta que aún falta trabajar mucho en eso, ¿sí? Quizás la persona sí estaba con la capacidad de poder pagar el arriendo, de poder sustentarse, de querer vivir ahí y contribuir a la comunidad ahí, pero no fue aceptada por ese hecho. Entonces sí, creo que aún nos falta un pasito más para lograr esa aceptación. Listo, vale, pues muchas gracias. De antemano pues agradecerles por el tiempo en el espacio. Informarles también pues que esto es netamente con fines académicos, entonces esto se presentará a la universidad y pues su divulgación será netamente pues académica. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Muchas gracias.